Vamos entonces a retomar algo que vimos en el módulo pasado. Y decíamos, veíamos o hablábamos acerca de la escasez que hay de héroes hoy por hoy en nuestra sociedad. Hay una escasez de liderazgo, de héroes. Porque pareciera ser que al hablar de héroes, estamos hablando de seres humanos de otras épocas o de otras dimensiones, ¿ya? Hombres y mujeres que nacieron con características sobrenaturales o especiales, y eso no es cierto, ¿ya? Los héroes que ¿por qué no decirlo? Hasta se idolatran en estas culturas nuestras. Bolívar, Morazán, no fueron hombres que no tuvieran nada que usted y yo no tenemos, o tengamos, perdón. Son hombres. Ahora, ¿qué los hizo llegar a la categoría de héroes? Pues sencillamente lo que dice el concepto de héroe en cualquier diccionario, ¿ya? Alguien admirado por sus hazañas y virtudes. Entonces fueron hombres y mujeres que por sus virtudes hicieron hazañas o hicieron cosas que otros pudieron hacer, pero no quisieron hacer, o no pudieron hacer. Entonces no es porque no hayan estado preparados para eso, capacitados, sencillamente no quisieron. Se pasaron la vida hundidos en la mediocridad, en el anonimato, en la indiferencia, ¿ya? En el determinismo, en todo lo que hemos visto a través de nuestros programas, y pasaron la vida anulados, siendo uno más de las masas, pudiendo haber sido diferentes. Ahora la pregunta es, ¿en dónde quedamos nosotros en este tiempo? ¿Ya? O creemos esto, o seguimos hundidos en la ignorancia como la mayoría. Entonces, al entender esto, yo debo creer, quiero creer que yo puedo trascender, y quiero morir en la categoría de héroe. Nuestras familias necesitan héroes, padres y madres que se atrevan a desarrollar virtudes, que hagan cosas que otros no han querido hacer, empresarios, empleados, ministros, ¿ya? Entonces, retomemos conceptos que pareciera ser que se enterraron junto con esos personajes, ¿ya? Desenterrémoslos y hagámosle ver a nuestra juventud, ¿ya? A otros, que está abierto ahí el panorama para que cualquiera quiera trascender como un héroe. Entonces, el problema está en entender que estas personas, sean bien conocidas o no, siempre tuvieron algo que los caracterizó, y esas fueron las virtudes. Y ahí está el problema. La mayoría de nosotros no quiere desarrollar virtudes, no quiere convertirse en un hombre o una mujer virtuosa. Y veíamos en el programa pasado, a manera de recordatorio, la gran lista de virtudes, y esto no es nada nuevo. Veíamos que desde la Grecia antigua, por ejemplo, Sócrates decía que habían 4 virtudes que todos los mortales deberían desarrollar para trascender y para tener sociedades diferentes. Entonces Sócrates hablaba de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Aparece Jesucristo en la escena de la humanidad, y curiosamente decíamos, de manera interesante, su primer sermón, su primer mensaje fue específicamente dirigido a eso, a las virtudes. Estaba diciendo las instancias que nos iban a caracterizar no solo, sino nos iban a llevar a vivir en paz, a recibir herencia, a ser diferentes, y es lo que conocemos como las famosas bienaventuranzas. Y entonces vimos parte de ello en el módulo pasado, ¿ya? La humildad, la mansedumbre, la justicia, bienaventurados los mansos, felices, felices, felices los que tienen hambre, sed de justicia, la misericordia, la pureza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿ya? La paz. Luego aparece Pablo en la escena con lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y vaya a ver usted cuántos cristianos no saben eso, no saben nada de eso. Las bienaventuranzas, por si usted no lo sabía, son 8. Voy a preguntarle a cuántos cristianos no saben ni eso. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Pregúnteselo, no se las va a decir. Entonces, ¿cómo vamos a triunfar? ¿Cómo vamos a trascender? Si las herramientas que Dios dejó para trascender no las tenemos. Si usted cree que es hijo de Dios, ¿ya? Y que tiene parte
de la herencia que Dios tiene para los mortales en esta tierra, hay una parte para usted, la condicionante está en las bienaventuranzas. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, usted va a recibir su parte. Y habla, ¿ya? Y usted tiene que desarrollar la justicia, la paz, ¿no? La pureza. Pero si yo no sé nada de eso, está tristeza ver la condición, incluso el pueblo cristiano. Una ignorancia tal. Y ¿sabe qué es lo interesante? Esto que muchos no entienden. Que esas son las herramientas que Dios dejó para que usted le hiciera frente a todos los momentos malos, a las frustraciones, a los ataques, a la sociedad, al tiempo que le tocara vivir, a todo. Si entendiéramos eso y nos moviéramos y nos preocupáramos por desarrollar esas virtudes, nuestra vida sencillamente fuera diferente. Y por si esto fuera poco, decíamos, aparece la iglesia aportando también, y ya en el siglo V, un papa llamado Gregorio Magno decide clasificar los pecados. Y entonces la iglesia empieza a enseñar los famosos 7 pecados capitales. Que decíamos que se llaman pecados capitales porque de acuerdo a la posición de la iglesia, el cometer un pecado de estos desencadena otra cantidad de pecados. Por eso el título de pecados capitales. Y entonces surgen las virtudes contra esos pecados. La castidad contra la lujuria, ¿no? La templanza contra la gula, la generosidad contra la avaricia, la diligencia contra la pereza, que es algo que tiene mal a esta sociedad nuestra hundida, la paciencia, contra la ira, la caridad contra la envidia y la mansedumbre, la humildad, mire, contra aquellos individuos, aquellas personas que los invade la soberbia. La Biblia dice que Dios ensalza al humilde y al soberbio lo humilla. O sea, todo esto es aceptable. O sea, la iglesia no estaban equivocados. Entonces son otros 7 principios cuyo reto es convertirlos en virtudes. Y usted ve que ahí está la humildad, la templanza, la paciencia, que Pablo los había dicho dentro de los frutos del Espíritu. Si tan solo nos propusiéramos memorizar eso y proponerse a vivirlos y hacer que eso sea parte de su vida, ¿cómo no va a trascender usted como héroe? Y Dios, en su familia, en sus negocios, en su iglesia. Pero a veces los cristianos hablamos de tanto, nos ocupamos de tanto. Un domingo hablamos de una cosa, otro domingo de otra, otro domingo de otra, otro domingo de otra, se nos fue el año y no aprendimos, no quedó nada que trascendiera, nada. Y ese es el problema. Entonces, ¿por qué hablamos de virtudes? Porque entonces las virtudes son, o inician como principios, son principios que llegan a convertirse en virtudes. Entonces, las virtudes fueron valores y se iniciaron como principios. Los principios se convierten en valores hasta que pueden llegar a ser virtudes. Los valores son principios que decidimos poner en acción, por eso se convirtieron en valores y se pueden convertir en virtudes. ¿Ya? O sea que cuando hablamos de diligencia, podemos hablar de diligencia como principio, como valor o como virtud. Cuando hablamos de la paz, cuando hablamos de la mansedumbre, podemos hablar de eso como principio, como valor o como virtud. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y lo decíamos en la reunión pasada, en el programa pasado. Entonces, lo tomamos como principio cuando voy a tomar eso como una norma o idea fundamental que va a guiar mi pensamiento y mi conducta. Entonces, vamos a suponer que yo decido ser diligente. Entonces, tomo la diligencia como principio. Por eso se llama principio. Voy a empezar, pues. Voy a empezar decidiendo que voy a tomar eso como un principio de mi vida. Por eso se llama principio. ¿Ya? Entonces la ventaja del principio y de tomarla como principio es que me va a dar el beneficio que voy a recibir el adentrarme en ese principio llamado diligencia. Entonces dice, por ejemplo, has visto persona diligente en su trabajo, entre los grandes estará. Entonces lo interesante de tomar como principio estas instancias es que siempre me van a
a manifestar el beneficio. Si haces esto, vas a recibir esto. Eso es lo interesante, porque por naturaleza los seres humanos queremos saber qué vamos a ganar, qué vamos a recibir, qué me va a dejar esto. Y no es malo. No es malo, no se sienta mal usted. El decir, bueno, ¿yo aquí qué gano? ¿Yo qué gano con ser honesto? ¿Yo qué gano con ser puntual? Y como todo principio tiene su beneficio, cuando usted sepa lo que va a ganar, entonces dice uno, bueno, ¿ya? Cuando yo entendí el principio, la diligencia como principio, y entonces decía, ¿quieres estar entre los grandes? ¿Quieres estar entre la gente que sea respetada, admirada, bien pagada? Si se trata de una profesión, pues toma la diligencia como principio en tu vida. Pues a cualquiera. Yo me cansé de ser uno más, me cansé de estar entre el montón, un conferencista más o un predicador más, como cualquier otro, lo mismo les daba a un lado que invitarme, hay que invitar a otro. Ya. Entonces dice uno, si esto me va a permitir salir de esa masa, de ese montón, para estar en otro nivel, pues yo le voy a entrar.